Dios nos dio un ayudador que se llama el Espíritu Santo. Él es quien nos guía a toda la verdad. Pero muchas veces hacemos enseñanzas o hablamos acerca del Espíritu Santo de una manera, aunque es un espíritu, pero de una manera demasiado etérea, así como que viajamos demasiado a un asunto espiritual que no tiene ninguna aplicación práctica. Y yo te quiero decir que todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo en la palabra tiene que ver con asuntos prácticos. Él es nuestro ayudador en nuestra vida en todo, no nada más en asuntos así, diríamos espiritifláuticos, ¿no? Él nos ayuda en todas las cosas. Así que quiero pedirte que oremos para compartir esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti porque tu Espíritu Santo venga y nos enseñe las cosas que tenemos que saber para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Espíritu Santo, te abrimos las puertas para que tú seas quien nos guíe a toda la verdad en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirte y quiero que nos demos cuenta lo que Jesús habló antes acerca del Espíritu Santo. Jesús dijo algunas palabras muy importantes. Ve conmigo a Lucas 11:9, dijo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y da una reflexión acerca de lo que un padre desea para sus hijos. Y al final del versículo 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Dios está, cuando habla, pedid y se os dará, está hablando de la llenura del Espíritu Santo o del Espíritu Santo. Dios nos va a dar, si nosotros se lo pedimos y lo queremos, la llenura del Espíritu Santo. En el libro de Efesios capítulo 5, en el verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué dice esto? Porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, empezamos a creer cosas que antes no creíamos, empezamos a avanzar en la vida en cosas que antes no podíamos avanzar. Y si hablamos de relaciones personales, podemos perdonar cosas que se nos hacían imperdonables, o podemos reconciliarnos con gente que se nos hacía imposible reconciliarnos, porque le empezamos a creer más a Dios que a las circunstancias. Caminamos por encima de las circunstancias como somos cuando somos llenos del Espíritu Santo. Por eso dice: no te embriagues con vino, embriágate en el Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo nos hace que veamos las cosas de diferente manera. Empezamos a pensar diferente, a creer diferente, y esto lo vemos en la actitud en este caso de Saúl. Ve a 1 Samuel capítulo 10 verso 6. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando el Espíritu Santo nos llena, empezamos a creer y a ver cosas que antes no creíamos, a emprender cosas que antes creíamos que no podíamos emprender. Nuestra autoestima sube, nuestra manera de pensar y de creer cambia, porque estamos en Dios. ¿Por qué? Porque como hablábamos en la cultura de honor, vivimos en una cultura con mucha culpabilidad y con mucho menosprecio. Pero el Espíritu Santo nos empieza a enseñar que nosotros tenemos poder, que nosotros valemos, que nosotros somos diferentes, y nos empieza a dar ideas nuevas. Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 11, en el verso 1. Quisiera hablar con mucha Biblia, que tú veas y podamos entender que todo lo que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo es práctico. No es algo que solamente se trate de sentir bonito, de un calor que sube y que baja, o de caerse o de temblar. Si eso se da, qué bueno. Pero lo más importante es que cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida cambia, nuestra vida mejora.
Isaías capítulo 11, verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, está hablando de Jesús, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia y de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos 7 espíritus son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Los 7 espíritus de los que Dios mismo está lleno. Si tú piensas, si nosotros pensamos, ¿de qué está lleno Dios? Sí, Dios es amor. Sí, pero el estar lleno de Dios implica estar lleno de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de poder, de consejo, de temor de Jehová. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Todo esto es práctico. Ser sabio no es práctico. No es nada más para estar tirado en el piso y teniendo una experiencia religiosa. ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? Para ser sabios, para ser inteligentes, para tener conocimiento, para tener poder, para poder aconsejar en el nombre de Jesús. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queremos vivir llenos del Espíritu Santo. Y quiero que veamos de una manera práctica qué es lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando la gente fue llena del Espíritu Santo. Aquí se empieza a poner muy interesante. Mira, el pueblo de Israel fue un pueblo que salió, como tú sabes, salieron de Egipto, pero ellos estuvieron muchos años cautivos en Egipto bajo esclavitud. ¿Y qué los pusieron a hacer en Egipto? O sea, ¿qué hacía el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Pues hacían pirámides. Eran los albañiles de la obra, no hacían otra cosa más que construir. Eran gente que carpinteros, agarraban muy bien la cuchara de albañil. Y no estoy menospreciando estos oficios, pero no sabían hacer otra cosa. Durante 400 años hacían adobes, hacían bloques, eran parte de la bloquera del pueblo de Egipto. Entonces eran trabajos en donde no tenían, no tenían un desarrollo intelectual. Todo su trabajo era manual, no era un trabajo tampoco artístico, porque los ingenieros o los arquitectos de quien realmente diseñaba la arquitectura de Egipto no eran los israelitas. ¿Quiénes eran? Pues eran los egipcios. Ellos solamente eran los peones de la obra y además trabajaban siendo golpeados. Pero mira, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, y mucho ojo y vamos a poner mucha atención en esta situación. Dice la Escritura en el Éxodo capítulo 31, dice, habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llenado a Bezalel, llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y el artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto en él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es una cosa etérea que nos lleva a una vida así como que vivir apartado de esta tierra. El Espíritu de Dios, cuando somos llenos de Él, nos impacta, transforma nuestra manera de pensar, pero llenándonos de sabiduría para ser mejores en el trabajo que hacemos, tener más inteligencia, tener conocimiento, para inventar cosas nuevas, para ser creativos. Tanto así aprendieron estas cosas el pueblo judío, que cuando estuvieron cautivos en la Segunda Guerra Mundial, una de las razones, por las cuales Hitler los llevó cautivos, aparte del racismo impresionante, él tenía mucho celo del pueblo judío. ¿Por qué tenía celo? Porque era gente muy creativa, muy inteligente. Los judíos son gente que han ganado muchísimos premios Nobel. ¿Por qué?
porque creen y son llenos del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Hoy estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo porque estamos viviendo un tiempo en nuestro país donde la llenura del Espíritu Santo tiene que ser aplicada de una manera práctica. No podemos vivir creyendo en la llenura del Espíritu Santo solamente como algo que nos hace sentir un calorcito que sube o que baja o que temblamos. La llenura del Espíritu Santo tiene que reflejarse en la calidad de nuestro trabajo. Tiene que reflejarse en la manera en que nosotros emprendemos lo que estamos haciendo, en la manera que nosotros respondemos en las situaciones de la vida. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, ellos eran esclavos en Egipto, eran personas que no tenían ningún conocimiento de arte ni de ciencia, y oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a desarrollar habilidades que nunca antes habían tenido. A mí me pasó algo interesante hace algunos años y hace poco lo recordé. Cuando yo inicié el negocio del café, yo no sabía nada de café, pero tenía muy metido este asunto de la llenura del Espíritu Santo, y lo emprendimos y duramos mucho tiempo haciendo y produciendo café, creyendo en que Dios nos llama y Dios nos enseña. Y hace unos días, a una de mis hermanas, que está aquí, que es Judith, necesitaba una puerta para su casa, y en un inicio ella me dijo que si yo me animaba a hacerla, esta puerta, y yo dije, pues no, porque yo no sé hacer puertas, ¿verdad? Puertas de esas para las casas, pero dentro de mis curiosidades, a mí por afición, en mi casa yo hice los cercos de herrería, yo hice escaleras, hice cosas así para mi casa. Entonces, en algún momento yo le dije, bueno, si es una cosa sencilla, le dije, pues vamos haciéndola. No digo que, ay, qué bruto, qué diseñador de puertas eres, Héctor Luna, no. Pero ¿sabes qué? Ahí está puesta la puerta, porque Dios me dio la sabiduría, la inteligencia, la creatividad y la habilidad de ir a ver otras puertas para hacerla similar. O sea, el Espíritu Santo nos hace creativos, nos hace personas que emprendemos, nos hace personas que cambiamos nuestra manera de pensar, de ser gente que podemos estar conformes a una situación. Tú no tienes por qué vivir peleado con los demás. Hay situaciones que quizás en tu vida que no has podido superar en el pasado, en conflictos familiares o en situaciones con otras personas. Y sabes una cosa, con la llenura del Espíritu Santo lo puedes superar. Tú no tienes por qué vivir en conflicto con los demás. La paz es parte del reino de Dios. Jesús fue muy claro, la palabra es muy claro: el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en paz y en gozo. El vivir en paz es parte del reino de Dios. No tenemos por qué vivir con los demás agarrados de la peineta, dirían en el centro de la República. No, nosotros somos diseñados para vivir en alegría y en gozo de corazón. ¿Me explico? Y si no podemos superar algunos conflictos basados en nuestra propia fuerza, hay alguien, un ayudador, dijo Jesús, y es el Espíritu Santo, que nos da la habilidad de reconciliarnos y de vivir en paz con los demás. Luego, fíjate muy bien, en Éxodo 35 quisiera transmitirte algunos conceptos más. Entonces, ¿qué hizo la llenura del Espíritu Santo en el pueblo de Israel? Los hizo hábiles para trabajar. Los hizo gente capaz de hacer ciertas cosas que en realidad comúnmente no sabían hacer. ¿Qué necesitas hacer? Hoy México vive una crisis económica tremenda. ¿Sabes de qué se requiere de nosotros los cristianos? De ser creativos, de inventar cosas nuevas, de ser gente diferente, de ir adelante en medio de las situaciones de la vida. No quiere decir que cuando somos llenos del Espíritu Santo no tenemos problemas. Yo te puedo decir que yo tengo un montón de problemas, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo sabemos que a pesar de los problemas caminamos creyendo que Dios está con nosotros y Él nos va ayudando a resolver las situaciones. Es algo que sucede en la iglesia.
Muchas veces tomamos la llenura del Espíritu Santo como algo que es tan etéreo que no es práctico. Y no es así. Te voy a dar un ejemplo. Hay una estadística que habla de que hay más divorcios. Escúchame bien. Hay más divorcios en la iglesia cristiana que en el mundo. O que los que no conocen a Dios. ¿Sabes por qué? Porque aunque tenemos todo el conocimiento, no lo aplicamos. ¿A poco tú crees que el Espíritu Santo no te puede ayudar a llevarte bien con tu esposo o con tu esposa? ¿A poco tú crees que el Espíritu Santo no te puede ayudar a llevarte bien con tus hijos? Pero ¿sabes qué se requiere? Se requiere que tengamos una actitud de decir, esto va más allá de mis fuerzas, Señor. Yo necesito que tú me capacites con tu Espíritu Santo. Él es, dijo Jesús, Él es nuestro ayudador. ¿Quieres que ve conmigo a la Biblia? Quiero citarte esta palabra para que veamos que Él es nuestro ayudador. Ve conmigo a los Evangelios. Permítame, es en el libro. En el libro de Juan capítulo 14 dice, 14 verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, ¿sí? Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Sí, fíjate, el Juan capítulo 14, en el 25, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué nos puede enseñar el Espíritu Santo? Todas las cosas. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas entender? Él nos enseñará todas las cosas. Y yéndonos a un sentido práctico, Señor, ¿qué hago para vivir en armonía con mi esposo? Él te puede enseñar qué hacer. ¿Cómo yo puedo llevarme bien con mi hijo, con mi hija? Él te puede enseñar qué hacer. Él nos enseñará todas las cosas. Digo conmigo, todas las cosas. Luego, dice, pero aquí hay un entendimiento bien interesante. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué quiere decir la palabra consolador? Mira, quiere decir que en el mundo hay aflicción. En el mundo hay problemas. Cada uno de nosotros vivir en el reino de Dios aquí en la tierra no es vivir aislado de la sociedad y sin enfrentar retos. Pero para enfrentar todos esos retos de la vida necesitamos un consolador que es el Espíritu Santo, que en medio de las circunstancias difíciles Él nos ayuda a salir adelante. Y lo voy a explicar de una manera. Una vez a unos pintores les pidieron que ilustraran o que pintaran o reflejaran en un cuadro el concepto de paz. Y bueno, un artista hizo, bueno, así un paisaje tipo Ensenada, ¿verdad? Un mar extenso, así grande. Luego pintó una gaviota así al fondo, un atardecer, y dijo, esto es lo que yo entiendo por paz. Pero hubo otro artista pintó y puso un río, una casita de madera, así, una chimenea muy bonita, un bosque verde, y dijo, esto es lo que yo entiendo por paz. Pero hubo un hombre que conocía de los principios de Dios, un artista, y dijo, y pintó una piedra así grande a la orilla del mar, y el mar daba con fuerza a la piedra, ¡paz! ¡paz! Pero en medio de la piedra había un hueco, y en esa piedra dentro había un pajarito, y el mar estaba encrispado. El mar había marejada, dicen los pescadores, había lluvia, había toda clase de turbulencia marítima, viento, y el mar daba contra la piedra. Y él dijo,
Este es mi concepto de paz. Porque el pajarito estaba en medio de la turbulencia, refugiándose en la roca que es Cristo Jesús. Y eso es, la llenura del Espíritu Santo no es que vayamos a empezar a vivir en una situación. Yo creo que Dios puede nos lleva a la paz y nos lleva a vivir con todas las situaciones resueltas, pero en lo que eso llega, nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios en medio de las circunstancias difíciles. ¿Cuántos lo creen? Y entonces hoy vamos bajo la llenura del Espíritu Santo, vamos a orar porque Dios mejore nuestras economías, que Dios nos dé nuevos proyectos. ¿Cuántos necesitan mejorar su economía? Levanten la mano. Yo necesito mejorar mi economía. ¿Sabe qué? El mundo lo necesita. Si la crisis que hoy hay en el mundo es una crisis económica esencialmente. ¿Sabe por qué se pelean en Irak o en el Medio Oriente? Por petróleo, y al final es economía. Ahorita Grecia está en una gran crisis económica. Europa entera está en una gran crisis económica. Y nosotros, los hijos de Dios, ¿cómo la vamos a resolver? Dios nos envió a este mundo, nos envió a llevar buenas nuevas, pero ¿de qué? De salvación en todas las áreas de la vida, en el área económica también. ¿Sí o no? ¿Cómo? Con la llenura del Espíritu Santo. Ve conmigo, por favor, al libro de Isaías. ¿Cuántos están aprendiendo? Díganme la verdad. ¿Hay alguien que está aprendiendo aquí de esto? ¿Sí? Muy bien, qué bueno. En el libro de Isaías, en el capítulo, ahorita le digo, sí, Isaías 61, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Has estado triste últimamente? Últimamente la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a salir de la tristeza, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Qué quiere decir esto? A los pobres, apertura de la cárcel. ¿Qué quiere decir a los pobres, apertura de la cárcel? Que cuando seamos llenos del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Va a venir prosperidad económica. Una buena noticia a los pobres no es: ¿sabes qué? Te va a ir más mal. No. Pero ahora, en el nombre de Jesús, ¿sí? O una buena nueva a los abatidos no es: ¿sabes qué? Estoy perdiendo mi matrimonio. Pues ahora te vas a casar y vas a perder tu segundo matrimonio. No, eso no es. Óleo de gozo es que nosotros nos va a ir mejor porque Dios está con nosotros. Pero tenemos que pedirlo. Necesitamos entender que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Así dice la Escritura: Él os guiará a toda la verdad. Él os enseñará lo que puedes y lo que podemos hacer. Mira, ve conmigo, por favor, también al Nuevo Testamento. En Juan 16:12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muchas veces sentimos que hay algo que tenemos que cambiar, que hay algo que tenemos que mejorar, porque puede pasar tal o cual cosa. Unas veces nos guiamos por sospechas, pero si estamos buscando a Dios, el Espíritu Santo puede anunciarnos las cosas que han de venir y prepararnos en Dios para las cosas que han de venir. Él es nuestro ayudador, Él es quien nos trae la paz, Él es quien nos trae el gozo. Pero ¿sabes qué? Hay algo que tenemos que tener en nuestro corazón para recibirlo. Hemos hablado que el Espíritu Santo guió a gente esclava. A gente esclava los guió a ser gente libre.
los guió a inventar diseños, los guió no solamente a eso, los guió a ser estadistas, a crear una nación, de ser gente que no tenía ningún valor social en Egipto. Dios los guió a que fueran gente de poder. Por eso, si tú tienes sueños grandes, no te quedes con ellos, ve tras ellos. Si tú quieres, mira, yo creo que todos los hijos de Dios, mis papás, y ahora hablo de, mis papás fueron gente de mucho trabajo. Fueron gente que vino de situaciones muy difíciles, de Zacatecas, mi mamá, mi papá de la Ciudad de México, pero gente que buscaron una mejoría para nosotros como hijos. Y yo sé que la mayor parte de nosotros los mexicanos estamos en esa situación. Somos hijos de gente, o la mayoría de los que estamos aquí, somos hijos de gente que ha trabajado mucho en la vida. Pero ahora Dios nos está dando una visión de lo que el Espíritu Santo quiere y puede hacer a través de nosotros. Y sabes que no es malo que tú quieras, yo te recomiendo, si eres estudiante, ve a la universidad, estudia una maestría, estudia un doctorado, ve, haz las cosas a lo más grande, que nadie te diga que tú no puedes alcanzar las partes más altas. Yo le dije a mi hijo, ¿qué quieres estudiar? Hace unos días. Y él trae inquietudes de estudiar ciencias computacionales o estudiar matemáticas. Y yo le dije, mira hijo, no le tengas miedo a estudiar matemáticas, porque Dios está contigo. Es más, casi te aseguro que vas a ser de los mejores alumnos. ¿Por qué? Porque los lunas somos muy inteligentes. Pues sí tenemos algo de inteligentes, pero más allá, ¿sabes una cosa? Tenemos al Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Y te va a ayudar a estudiar lo que tú quieras estudiar. Al nivel más alto que tú quieras ir, tú puedes ir porque Dios está contigo. Y lo mismo es contigo. ¿Cuáles son tus sueños? Mira, a lo mejor tú hablas, ¿sabes qué? Es que a mí ya se me pasó el tiempo, yo ya tengo cierta edad, algunos de nosotros, o mira, un día llegó un hombre que yo admiro mucho en la Escritura y yo trato de tener la actitud de él en muchas situaciones de la vida. Llegó un hombre llamado Caleb. ¿Cuántos han oído de Caleb? Yo le voy a platicar un poquito acerca de Caleb. Caleb fue junto con Josué a entrar a la tierra prometida. Fue a la tierra prometida, y de los que trajeron buenas noticias, pues ellos fueron los únicos dos, y son los únicos dos que entraron a la tierra. De los que fueron a espiar la tierra, Josué y Caleb fueron los únicos que trajeron buenas noticias, y los únicos, y ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida más que ellos dos. Pero habían pasado 45 años y los sueños de Caleb no se habían cumplido. Porque Dios le había dicho a Caleb que le iba a entregar un monte especial. Cuando recién llegaron con buenas noticias y Dios se agradó de ellos, Dios le dijo a ti, Josué, le dio una bendición a través de Moisés, y a Caleb le dijo, mira, este monte va a ser tuyo. Y ya habían pasado 45 años, ya estaba reinando. Ya Josué estaba dirigiendo al pueblo y parecía que Caleb no le había llegado la suya. Y un día se llenó del Espíritu Santo Caleb y fue con Josué y le dijo, ¿sabes qué, Josué? Acuérdate lo que Dios nos dijo a ti y a mí hace 45 años. Hace 45 años Dios me dijo que me iba a entregar ese monte. Y hoy, quizá en aquellos años, Josué tenía alrededor de 40, habían pasado 45 años, ya tenía 85 años, ya era un viejo, ya no era una gente joven, y dijo, hoy estoy tan fuerte como en aquel tiempo, dame ese monte para ir a conquistarlo. ¿Y sabes qué hizo Caleb? Fue tras su monte. Ve tras tus sueños, ve tras lo que Dios te ha dado, porque el Espíritu Santo está contigo. Llénate del Espíritu Santo y haz lo que tú crees, lo que Dios te ha llamado a hacer. No le temas a la vida. La vida es un reto. No lo veas como una situación inalcanzable. Dios está contigo y conmigo para conquistar esos sueños que Dios puso en tu corazón hace no sé cuántos años. Quizás eras niño, quizás eras joven. No son sueños guajiros. Es el Espíritu Santo impactando tu espíritu.
Era Dios mismo tocándote. Y a lo mejor han pasado los años y te ves en una situación y dices, yo no puedo. Sí puedes. Aún que han pasado los años, estás tan vigoroso y tan fuerte como hace 10, hace 15. Ve en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, tras lo que Dios te ha mandado y llamado. ¿Qué hay que tener para recibir esto? ¿Qué hay que tener? Esta parte me gusta mucho. Quiero compartirte en el libro de, ahora te digo, Juan capítulo 7, en el verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Qué hay que tener? Sed. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay que tener sed, hambre de ser transformados, hambre de ser cambiados. Y yo soy el primero que se pone en la fila. ¿Por qué? Porque no conozco otra manera, no conozco ni busco otra manera más que a través de Dios resolver todas mis situaciones. Ninguno de nosotros tenemos la vida resuelta. Y sabes una cosa, el Espíritu Santo es Dios mismo. Hoy escuchaba a Richie que decía: mi hermano está transformado. ¿Quién hace esa transformación? El Espíritu Santo. Tú mismo que estás aquí escuchando, ¿quién ha hecho los cambios que tú has tenido? El Espíritu Santo. Hoy, ¿sabes una cosa? Yo casi me suelto llorando. Yo soy bien chillón, no crea. Nomás tengo la cara así, te asusto, pero no, nomás es la pura cara. El otro día fue el miércoles que fuimos al ensayo. ¿Qué día fue? El jueves. El jueves pasado. Pues diga, el viernes, pues fue el viernes, no me acuerdo qué día fue el viernes. Ok, el viernes pasado, mi hijo ensaya con el grupo que está tocando aquí. Y yo llegué hace 3-4 meses, estábamos en la sala de mi casa y hablábamos de empezar este ministerio. Estábamos mi hermana Edna, mi hermano Carlos, y dijimos, vamos a hacerlo, a rentar. Y yo fui con algunos músicos en aquel tiempo, que no hace tanto, amigos míos o conocidos míos, y les dije: oye, échanos la mano, ocupamos. Y bueno, no quisieron. Gracias a Dios, porque Gaby un día yo le propuse y vino, y él ha sido fiel y nos ha bendecido tanto lo que Gaby hace. Pero yo veía a Gaby, veía a Beto, veía a la familia Ruiz ejecutando. Yo no soy un buen músico, pero sé de música. Y toda la vida, desde los 12, 14 años, he estado involucrado con músicos y sé lo que es ejecutar bien. De tocar bien. Y yo los empecé a oír tocar a ellos, y empecé a oír las voces, cómo cantaban, y yo casi me suelto en llanto de ver que Dios nos ha dado el privilegio de tener excelentes músicos en este lugar, de ver y luego viene la propuesta de esto de Argentina, y yo digo, ¿qué podemos hacer? Solamente el Espíritu Santo es quien nos guía a toda bendición y a toda verdad. No, como los jamaiquinos, quizás no tenemos todos los recursos para ser campeones mundiales, pero trabajamos como gente que tuviera todos los recursos para ser los campeones mundiales. Los Estados Unidos
Les da un coraje tremendo que los mejores velocistas sean jamaiquinos, porque ellos tienen las mejores universidades, las mejores pistas, la mejor alimentación, el mejor todo para ser los mejores velocistas y atletas del mundo. Que es una de las situaciones más preciadas, la carrera de 100 metros, por ejemplo, dentro del atletismo. Y la ganan gente, los jamaiquinos, que ni tienen buena alimentación, ni tienen buenas pistas, ni tienen, ¿sabes qué tienen? Hambre de triunfo, ganas como Caleb. ¿Sabes qué? Ese monte es mío, yo voy por él. Ve por ese tu monte. Yo no sé qué el Espíritu Santo te está diciendo ahorita. Yo sé que está impactando tu corazón y mi corazón. Ese monte que Dios te ha llamado, que quizás, ¿sabes qué? Se han atravesado situaciones en la vida que tú soñabas con algunas situaciones, se te atravesó y no se pudo, y son situaciones que tú has dejado atrás porque pensaste que ya se había acabado todo eso. No se ha acabado. Hoy el Espíritu Santo, Dios te dice, yo estoy contigo para ir tras lo que quemé en tu espíritu, en tu juventud. Ese es el mensaje de hoy. ¿Cómo? Con la llenura del Espíritu Santo. Un día estábamos Richie y yo ahí en la cocina de mi casa. Yo quiero mucho a Richie. Richie es mi octavo hermano. Tengo 7. Es el octavo de mis hermanos. Perdón, 6. Miren nomás, aquí hablando en público uno se... Digo, yo soy el 7º, pues sí. Es que yo me quiero a mí mismo mucho. Es como mi hermano. Entonces estábamos en la cocina de mi casa y le digo, oye Richie, ¿cómo? Le empecé a platicar todos los proyectos que teníamos y todo, y realmente como una locura, Dios nos ha embriagado con su Espíritu Santo para creer que podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer juntos. ¿Estás listo para ir tras tus sueños? Llénate del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Tener sed. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. Pero también dijo, Dios dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas nuevas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Qué hay que hacer? Pedirlo. ¿Para qué? Para llenarnos de sabiduría, de inteligencia, de capacidad de perdonar. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo. De fuerza. ¿Sabías también que Dios nos llena de fuerza? Quiero leerte así para que lo veas o tengamos el discernimiento de ello. Dice en Jueces 3, dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Fíjate, verso 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. ¿Para qué lo ungió Dios? Para salir a la batalla, para echarle trancazos a la vida y a la batalla física. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. El Espíritu Santo también nos llena. Hay veces podemos tener ante la vida un carácter pusilánime o con poca entereza. También llena de carácter para decir, no más de esto en la vida. Dios llenó a este hombre de su Espíritu Santo para ir a la batalla. A lo mejor igual tú dices, bueno, ¿por qué ahora tengo esta fortaleza para ir tras estas cosas que no deben de suceder? Porque el Espíritu Santo también nos llena para ir y pelear la batalla. Muchas veces, como te digo, espiritualizamos demasiado algunas cosas, pero realmente el Espíritu Santo nos llena para tener poder, para triunfar a grandes rasgos en la vida. ¿Cuántos de nosotros queremos este poder? Y es el Espíritu Santo. No lo estoy hablando desde un punto de vista de aquel hombre que te dice, no, yo ya tengo conquistado todo en la vida. No. Yo no tengo todo conquistado en la vida y ustedes también igual que yo lo saben. Pero me estoy parando diciéndote, tú y yo somos gente que no tenemos otra alternativa más que ser llenos del Espíritu Santo. Solamente en Él
podemos triunfar. Póngase de pie un momento, por favor. Yo quiero hacer... Pásenme los músicos. Yo quiero que oremos esta mañana para ser llenos del Espíritu Santo. Para ser llenos de ese Espíritu de Jehová, de ese Espíritu de sabiduría, de la inteligencia, de poder, de consejo, de temor de Jehová. Para ser transformados. Hace unos días alguien me decía, una amiga mía, muy querida también, me decía, me quitaron las clases que yo daba, dice, y ahorita tengo incertidumbre en mi economía. Y he ido hablando con distintas personas. Otro amigo mío me dijo, han bajado mucho los clientes en mi taller, tiene un taller. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué nos estás queriendo decir con todo esto? ¿Sabes qué quiere decir? Llenémonos del Espíritu Santo para ser creativos y que Dios nos permita hacer los cambios que tengamos que hacer y triunfar en lo que estamos haciendo. Puede ser en el asunto de la casa, en el hogar, problemas familiares. Ser creativos para resolver. En cualquier área. Yo sé que Dios ha tocado tu corazón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Yo voy a orar, pero vamos a pedir ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a creer que Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Y aunque no veas resuelta la situación, ve y conquista tu monte. Dios te va a bendecir. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros creemos en ti. Nosotros esperamos en ti. Y te pedimos como congregación, como individuos, como que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para ir a conquistar el monte que tú has pensado que nosotros conquistemos. Ese monte que nosotros debemos conquistar del conflicto familiar, ese monte que tenemos que conquistar de la incertidumbre económica, de la incertidumbre familiar, ese monte que tenemos que conquistar de problemas en el trabajo, en la casa, en la oficina. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a creer y ver. Y el día que nosotros hayamos cruzado el Jordán, poder reconocer lo que tú has hecho en nuestra vida. Di conmigo, Espíritu Santo, lléname. Yo te pido que me llenes, que me embriagues de tu Espíritu Santo, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de poder, de temor de Jehová. En el nombre de Jesús. Lléname, Señor. Lléname de tu consejo. Primeramente para aconsejarme a mí mismo. En el nombre de Jesús. Di conmigo, yo pongo en mí la paz en el nombre de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento y que me transforma en otro hombre y me da la capacidad de perdonar, de amar y de levantarme con fuerza en contra de las circunstancias adversas de la vida. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, quiero tener comunión contigo. Háblame en el nombre de Jesús. Enséñame. Yo tengo sed de ti. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo tengo sed de ti. Lléname de ti. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Si lo pediste, lo recibes.